Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final, correo electrónico lirioteranm@hotmail.com y contacto telefónico 0251-232-3959. Este programa puedes verlo de cualquier parte del mundo a través de www.promar.tv o de la plataforma digital Magis TV. También pues quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Hoy, como todas las semanas, conversaremos acerca de un tema interesante y bien controvertido, y que es de bastante importancia, sobre todo para abogados y estudiantes de Derecho. Se trata de la importancia de la criminalística en la investigación penal. Para ello, digamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio, soy estudiante del último año de Derecho. Quisiera conocer la importancia y el alcance de la criminalística en la investigación penal. Soraya, gracias. La criminalística es una ciencia forense empírica y multidisciplinaria que tiene muchísima relación o que guarda mucha relación con la criminología y con el derecho penal. Tiene como objetivo investigar la escena de un crimen con la finalidad de determinar cómo sucedieron los hechos o quiénes fueron los perpetradores de ese delito y cuál fue la motivación de la comisión de ese hecho. También tiene como objetivo el estudio científico de los indicios y de las evidencias materiales. De ese tema vamos a conversar hoy. Para ello vamos a contar con la presencia vía online desde la ciudad de Caracas de un abogado especialista en el área criminalística con quien vamos a abordar este tema. Él, a través de su experiencia profesional, pues nos explicará cuál es la importancia de la criminalística, cuáles son esas experticias científicas que se deben pedir como diligencia de investigación ante el Ministerio Público de acuerdo a cada tipo penal. ¿Por qué es tan importante que los abogados que trabajan con el derecho penal conozcan el alcance de solicitar pruebas científicas? Vamos a hablar también del concepto de cadena de custodia y cuál es la importancia de que se respete la cadena de custodia. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, contamos con la presencia vía online desde la ciudad de Caracas, el abogado Ciro Camerlingo, especialista en el área de criminalística en el derecho penal, con quien vamos a conversar del tema de la noche. Ciro es abogado, egresado de la Universidad Santa María, con maestría en Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Esparta, con formación en docencia universitaria en la Universidad Santa María. Ha ocupado diversos cargos en el Tribunal Supremo de Justicia, fue ex fiscal del Ministerio Público, ex defensor público, ex juez superior penal. Actualmente está en el ejercicio de la profesión del derecho. Bienvenido el abogado Ciro Camerlingo a Solución Final. Muchas gracias por la invitación, Lirio. Un placer estar con ustedes. Bueno, tanto tiempo habíamos pospuesto, pero bueno, hoy ya estamos aquí ya conectados, como se Claro dice que sí, en estos nuevos tiempos, que ya no es presencia, sino conectados. claro que sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, y cualquier cosa, siempre a la orden, pero para aquí empezar a hablar de esta parte científica dentro del derecho, como digo yo, Claro. aplicar la ciencia al proceso, y en este caso, proceso penal. Así es, hoy vamos a tratar un tema, Ciro, bien importante, aunque nosotros los abogados poco lo dominamos. Vamos a conversar acerca de la importancia de la criminalística en el derecho. Sabemos porque la criminalística es una ciencia forense porque es importantísima al momento de determinar quién cometió un hecho delictivo, cómo se cometió. De hecho, decimos que es como la radiografía de un delito. Sabemos de tu trayectoria en esta materia y por eso hoy se hizo realidad esa entrevista porque se había pospuesto hace bastante tiempo. Iniciamos la conversación de la noche de hoy, Ciro, definiendo qué es criminalística. Fíjate algo, Lirio, como un pequeño punto introductorio previo. Cuando hablamos de criminalística, este es un tema extremadamente controvertido y polémico, porque siempre nos vamos a encontrar opiniones que van a chocar.
¿ok? Siempre el investigador policial, Mm. el experto técnico y el abogado. Como digo yo soy abogado, yo no soy, nunca he sido policía, nunca he sido experto técnico, no he sido médico forense, no he sido físico, no soy químico, nada de eso, ¿ok? Soy abogado, ¿ok? Y esto siempre va a traer, y lo vas a ver, y lo menos que lo debes haber visto tú en tu trayectoria también como abogada, ese choque de opiniones, egos encontrados que se van a encontrar. Yo siempre digo, desde que doy clase en universidades, en pregrado, posgrado y maestría, yo enseño criminalística para la aplicación de los abogados, porque Así un es. abogado no colecta evidencias, un abogado no va al laboratorio y hace experticias de ADN. ¿Okay? El abogado lleva eso a un proceso, a un juzgado. ¿Okay? Entonces yo siempre hago esta introducción para evitar que me estén atacando los expertos, que usted no es policía, que usted no es 6CPC, que usted no es anatomopatólogo. Siempre viene esa problemática. Entonces, siempre yo hago la salvedad. Yo soy abogado y hablo esto para abogados. ¿Ok? A tu pregunta, Lirio, la criminalística. Existen, como dije, muchas definiciones, muchos conceptos sobre el punto, pero yo te hago la definición que yo siempre manejo con mis alumnos. Claro. La criminalística es una ciencia ya por ahí, con todo su metodología científica, desde el problema, su marco metodológico, su planteamiento de problemas y sus conclusiones. Ese es el método científico, ¿ok? Como una tesis, le explico yo a los muchachos, ¿ok? Y es multidisciplinario. ¿Por qué? Porque per se la criminalística no existe como ella, sino que depende de muchas ciencias, biología, química, balística, dactiloscopia, documentología, genética, todas esas ciencias que van a conformar la criminalística, por eso es que es multidisciplinaria, ¿ok? Que va a aplicar el método científico a la evidencia para ubicar la verdad. Es decir, que esta ciencia traída al proceso jurídico o la parte jurídica nos trata de acercar lo más posible a la realidad de lo que pasó. Eso es la criminalística. Traer la ciencia a la, a la parte jurídica, siempre partiendo, otro punto polémico, que la criminalística, si bien es cierto es una ciencia, es auxiliar del derecho, ¿ok? Siempre va a existir para auxiliar al derecho, ¿ok? A veces hay opiniones contrarias, se molestan por eso que yo te dije, estos egos que puedan existir, pero es así. La criminalística, y no solo en materia penal, como tú más o menos se pudiera pensar, pues que si hablamos más o menos en materia de protección de niños, para afiliación de paternidad tenemos pruebas genéticas, Claro. por decir un ejemplo. En materia laboral tenemos pruebas forenses para enfermedades ocupacionales y accidentes laborales, ¿ok? En materia civil, tacha de firma o interdicciones de personas por problemas psicológicos. Y ahí tú ves que siempre podemos manejar no solo en la parte criminal o penal, sino en otras ramas. Obviamente, con una mayor amplitud en materia penal o criminal, que es el manejo de la evidencia que puede existir en estos casos. Así Ese es es. el punto. Es importante, me aclararás que no solamente se usa en el derecho penal, correcto, en todas las ciencias. Una vez que acabas de definir el concepto de criminalística, hoy vamos a hablar de la importancia en el derecho penal. Sabemos entonces que la criminalística pues, es como la radiografía de un crimen, o sea, la función es ayudar o coadyuvar a buscar quién cometió el delito. Ahora te pregunto, ¿cuáles son esas herramientas de las que se vale la criminalística para lograr su fin? Fíjate, como te dije anteriormente y la misma definición te lo indica, de la ciencia como tal. Cuando yo te decía que lo que busca la criminalística es acercar lo más posible a la realidad o a lo que ocurrió realmente, lo que tú estás investigando, ser lo más cercano o certero posible a lo que realmente sucedió. ¿Ok? Recuerda algo muy sencillo y lo hablaba en estos días con unos alumnos. Es erradicar
la subjetivización y prejuicios del proceso penal. Partiendo de algo muy sencillo, Lirio. 2 más 2 siempre es 4. Aquí en Estados Unidos, en Suiza, en China. 2 más 2 es 4. Y la matemática es una ciencia. Si nos vamos al ejemplo que tú me pones, el homicidio, ¿ok? ¿Las huellas son de Ciro o no son de Ciro? Así mismo es. ¿Esa bala es de esta arma o no es de esta arma? Eso es matemático. ¿Es o no es? Eliminamos la subjetividad. Yo siempre indico, las personas mienten, las evidencias no mienten, porque es certero. Ciencia es ciencia. Claro. No puedes omitir. Siempre, como te digo, 2 más 2 es 4 en cualquier parte del mundo. Y la criminalística no es que es una en Venezuela, otra en Colombia, Claro. otra en Canadá. La ciencia es la ciencia en todas partes del mundo y así debe aplicarse. Cuando hablamos de la parte científica, debemos apartar, y siempre lo digo, la subjetivización dentro del proceso penal. Si es bonita, si es fea, si es mujer, si es hombre, si es blanco, si es afrodescendiente, si tiene una condición especial o no. Eso en la actualidad prela dentro de nuestro proceso penal. Podemos establecer, tú me indicabas anteriormente que tú fuiste defensor en materia de violencia contra la mujer. Yo fui juez superior en esa materia. Aquí, en el 99% de los casos, el dicho de la víctima prela para emitir una sentencia. El 99% de las razones. Indistintamente que la prueba ADN diga que el tipo no fue o que las huellas digitales no sean del hombre, el dicho de la víctima prela. Ahí hay una subjetivización. Claro. ¿Okay? Indistintamente apartando de que entonces me dice que soy misógino, que estoy en... Pero es así, porque hay que manejar los puntos desde... Yo manejo la parte objetiva. Claro, debe ser así. Yo creo en las evidencias, yo no creo, porque a veces hay mucha subjetivización. ¿Okay? La criminalística que te va a buscar. Tú decías establecer a la persona la responsabilidad. Fíjate algo. Cuando hablamos de criminalística y vemos actualmente ese boom que ha habido en los últimos 20 años a nivel global de lo que es la ciencia forense, vemos series policiales como CSI, claro. ¿okay? Vemos Criminal Minds, vemos Bones, detectives médicos. Es más, existe un canal que durante 24 horas, que es ID, disculpa si hago propaganda, no sé si se puede. No. Estamos hablando de algo científico, ¿verdad? Ok. Un programa que se dedica 24 horas a hablar de criminalística. ¿Ok? Y yo siempre indico que eso tiene un porqué. Un porqué porque en el año 94 hubo un juicio en Estados Unidos muy famoso, el juicio que llamaron el juicio del siglo. Que aquí en Venezuela ese caso hubiera sido un tiro al piso. A los 10 segundos hubiera salido condenado. Condenado y convicto y confeso. Ese es el caso de O.J. Simpson. Claro. Y la de su ex esposa Nicole Brown y de Goodman, el otro muchacho. El muchacho. Ese caso, si tú lo te pones a ver desde el punto de vista subjetivo, es un tiro al piso. Él los mató, ahí no hay caída. Pero desde el punto de vista técnico, se crea una duda razonable. Sí. Hubo una duda razonable en lo que se denomina dentro de la parte forense la cadena de custodia, una contaminación que creó una duda razonable sobre la valoración de esos elementos o evidencias. Entonces, Estados Unidos tuvo que explicarle al mundo a través de CSI Miami, CSI Las Vegas, CSI Nueva York, detectives médicos, amores asesinos, ¿por qué declararon no culpable a este señor? Y ahí empieza esa vorágine, ¿verdad? A nivel mundial sobre las ciencias forenses. ¿Ok? Correcto. Y Venezuela no escapa en su momento de esta vorágine. Y es en el año 99, cuando entra en vigencia el COP, donde cambiamos. Todo el mundo, yo siempre le pregunto, ¿qué creen que fue lo más importante con la entrada en vigencia del COP en el 99?
Unos hablan de la oralidad, otros hablan del rol del Ministerio Público, otros hablan de que desapareció la parte sumaria. Yo, Ciro Camerlingo, particularmente, digo que lo más importante fue la parte probatoria o la materia de pruebas. Antiguamente, tú porque eres muy muchacho y no te dejas acordar, la, la parte, el sistema probatorio era tarifado o tabulado en ese Es antiguo verdad. procedimiento criminal. Ya estaba preestablecido cuáles eran las llamadas pruebas, ¿ok? Y el valor que tenía. Se hablaba de indicios, por eso era indiciado y no imputado, ¿ok? Hablábamos de 2 indicios conformaban una prueba y se necesitaban 2 pruebas para tener una sentencia condenatoria, apartando la llamada prueba reina, que era la confesión, que en Claro. muchos casos se obtenía por vías no muy De sanas. ¿Okay? vías de hecho y no de derecho. Exactamente. Con la entrada en vigencia del COP ese 1 de julio del año 99, Lirio, tenemos un cambio fundamental en la parte probatoria porque tenemos una libertad de prueba. Eso lo establece actualmente el artículo 182 del texto adjetivo. Cualquier cosa puede ser prueba, siempre que sea pertinente, útil y necesaria y haber sido obtenida de forma lícita. ¿Ok? Indistintamente, puede ser una sola prueba, un solo elemento probatorio, lo suficientemente contundente o lapidario para absolver o para condenar. Que no hace falta esa multiplicidad de pruebas Claro. que hablaban de que existía. Puede haber uno solo que pueda ser suficiente para condenar o para absolver. Igual, esa famosa prueba de confesión, yo puedo decir, sí, yo fui el que abusé Claro. sexualmente, pero el ADN que estaba en no era mío, era de Pedro Claro. Pérez. Entonces, ahí ya tenemos esa, ojo, en teoría, esa objetividad. Ya hay Esa contradicción, más allá de todos los cambios que puede haber traído el Código Orgánico Procesal Penal, uno de los más importantes es el sistema de pruebas. Es correcto. Tenemos que hacer el primer sí, corte de solución final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos vía un live desde Caracas con el abogado Ciro Camerlingo acerca de la importancia de la criminalística en el derecho penal. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que conversamos vía un live de la ciudad de Caracas con el abogado Ciro Camerlingo acerca de la importancia de la criminalística del derecho penal. Ciro, quiero que nos adentremos en esta parte del programa, a que tú nos expliques, según tu experiencia profesional, qué debe implicar una buena investigación penal. ¿Cómo se aplica esa criminalística a una buena investigación penal para que arroje resultados objetivos y no subjetivos, como tú acabas de referir en el espacio anterior? ok, fíjate, y es importante la parte probatoria. Yo siempre hago alusión a mis alumnos en clase que el abogado que maneja las pruebas, no solo en materia penal, en laboral, civil, en cualquier, tiene ya el camino zanjado. ¿Ok? ¿Qué pasa? Recuerda que estas llamadas pruebas, cotidianamente se denomina así, tienen un camino, FITER. Son evidencias, ¿ok? En el sitio o en el lugar, pasan a ser elementos de convicción en fase de juez de control y después se convierten en elementos probatorios. Porque recuerda que el único juez en Venezuela que puede evacuar pruebas y tiene la inmediación con la prueba es el juez de juicio. No, Ni, ninguno. ni, siquiera, ni siquiera los magistrados en el Tribunal Supremo tienen esa inmediación directamente con los elementos probatorios. ¿Ok? Aquí en Venezuela tenemos a veces errores conceptuales sobre la parte probatoria. Esta fase de investigación que tenemos en nuestro país, ¿okay? Que cuando la persona está privada de libertad son 45 días, cuando está con una medida son 6 meses, más una prórroga que puede hacer 6 meses más, es fundamental. Como dije, iniciando el espacio, el programa, Lirio, el abogado tiene una función de abogado. El abogado no es policía ni el abogado es experto. El abogado Claro. no va a colectar evidencia, el abogado no va a ser experto, no va a hacer autopsia. El abogado tiene una función específica, que es la petición, en este caso, de diligencias de investigación ante el Ministerio Público.
Es un error muy común que cometen hasta abogados, que cuando yo les pregunto, ¿quién solicita las diligencias de investigación? Automáticamente el Ministerio Público. No, el Ministerio Público las ordena. Es las partes las que pueden solicitar diligencias de investigación. Hasta la víctima puede solicitar diligencia de investigación, siempre que sean útiles, pertinentes y necesarias. Y el Ministerio Público debe imperativamente solicitarlas. No podemos caer en esa mezquindad de que lo favorece o lo que no lo favorece, lo pido o no lo pido. Yo en días pasados, y eso me pareció trágico, lo que yo vi, estaba realizando un examen a los alumnos de pregrado, y el examen es un problema, y yo pregunto, ¿qué diligencia de investigación ordenaría en este caso y por qué? Y el alumno me pregunta, profesor, ¿pero las ordeno como fiscal o las ordeno como defensor? Ni una ni otra. Ay, no puedo es, es complicado. Las pruebas tienen que establecer, y es fundamental, Lili, porque por ese principio de correspondencia y de reconstrucción, porque a veces tenemos errores conceptuales. Solicitamos experticias para establecer qué pasó, y no solicitamos experticias para establecer cómo pasó. Yo te pongo un ejemplo. Esos famosos delitos de droga. El envoltorio en el bolsillo del pantalón, que era droga. Y la única prueba que tienes es la toxicológica, es droga. Pero tú estás demostrando que él la tenía en el pantalón. No lo estás demostrando. Estás demostrando que es droga, pero no quién la tenía. Igual en materia de abuso sexual, por decir un ejemplo. Tú me demuestras que hubo sexo, pero no me demuestras si fue consentido o hubo consentimiento. No me estás demostrando el medio de comisión, que puede ser fuerza física, fuerza psicológica o por sumisión química. Porque el sexo, el examen médico forense te dice que hubo sexo. Claro. Pero lo que estamos buscando es si hubo o no hubo libertad sexual. O sea, ahí tú ves los errores. Porque como te dicen, no, hubo un homicidio, ok. Y tengo una experticia que dice que lo mataron de un balazo, la autopsia, ¿ok? Pues la autopsia no te dice quién lo mató. Y ahí vienen los errores. Tú tienes que buscar reconstruir con elementos científicos, técnicos, donde no haya ningún disenso, qué pasó en primer lugar, cómo pasó, cuándo pasó, y lo fundamental, quién lo cometió. Esos grados de participación para poder individualizar esa participación dentro de la acción, porque no todo el mundo es ejecutor, puede haber cooperadores, puede haber cómplices, puede haber, ¿ok? Ese tipo de situaciones. Y por eso es la ciencia, tiene que estar lo más cerca posible. A veces yo le digo a los muchachos de la fiscalía, muchachos, no solamente es establecer qué pasó. Tú puedes decir que una prueba de ATD te dice que disparó un arma, pero te dice qué arma disparó, no te dice qué arma disparó. Tú tienes que poner el arma en la mano. Tú tienes que hacer una comparación del proyectil o la concha con el arma, ¿ok? Que ese proyectil fue disparado con esta arma y que esa arma estaba en mi mano. ¿Cómo tú demuestras que esa arma estaba en mi mano? Esa arma específicamente, no cualquier arma. Claro. Es un juego de cómo ir hilvanando y uniendo esas piezas de rompecabezas. No es una forma caprichosa, no porque yo lo digo o porque no lo dice, es porque es así. Porque como te dije anteriormente, las personas pueden mentir o pueden subjetivizarse por cuestiones subjetivas. El ejemplo que yo pongo actualmente, estos puntos de los casos de pederastia, los casos de maltrato animal, que están en boga, ¿ok? Que son elementos subjetivos, pero para mí son elementos mediáticos, sí, claro, o mediatizaciones específicas. Pero el punto es que no haya ningún tipo de disenso. En el caso Simpson, tú y yo hablábamos en el intermedio de que obviamente ese señor mató a la ex esposa y obviamente, obviamente. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que se creó una duda razonable en la cadena de custodia. Todo el mundo habla de cadena de custodia, todos los abogados. Cuando tú vas a una audiencia, fiscales, defensores, hasta los jueces. Pero yo creo que no sabemos todavía cuál es la importancia de la cadena de custodia. Y te voy a decir algo.
Yo me acuerdo, Ciro, cuando las protestas estudiantiles en el año 2017 y 18, que nosotros formábamos parte de un grupo de abogados que defendimos a muchos de esos muchachos, se condenaban a muchos estudiantes sin ni siquiera tener cadena de custodia. Definamos qué es cadena de custodia y cuál es la importancia en el derecho penal. O sea, ¿para qué sirve? ¿Cómo debemos usarla y cómo debemos exigir que se respete la cadena de custodia en un procedimiento penal? Ok, fíjate algo, Lirio. Es importantísimo lo que te estás diciendo. Y voy a partir con un punto previo también controvertido. A mí me dicen que soy muy polémico, No, es pero que está bien, hay que, eso es así. Esa es la hay esencia que del decir la derecho, verdad. ser Hay que polémico. decir la verdad de eso. Venezuela. Nosotros los venezolanos no tenemos cultura criminalística, cultura forense. Nosotros somos criminalistas en la teoría, más no en la práctica. O sea, en Venezuela no hay cultura. En Venezuela nos encanta un reality show, nos encanta un chisme. Venezuela, si tú que fuiste defensora pública en materia penal, tú sabrás que en Venezuela los casos penales son como una vecindad, todo es un chisme, me contaron, Todo. me dijeron y este vio. Pero científicamente, cuando tú ves una acusación fiscal, vamos a hablar 10 elementos de prueba, 7 son testigos, 7. Y de esos 7, dos científicas, son pruebas que no son directas, sino una TD y el protocolo de autopsia. Es Y lo como único. tal, es muy difícil, Iván, por ese desconocimiento, a veces arrogancia, prepotencia que pudiera existir. Cuando yo digo que nosotros tenemos cultura criminalística, es porque es así, no la tenemos. Nos encanta un chisme, nos encanta algo mediático, nos encanta la televisión, todo eso. Cuando hablamos de estos puntos y hablamos de la cadena de custodia, la cadena de custodia, existe un manual de cadena de custodia. Nuestro Código Procesal Penal habla de la cadena de custodia en su artículo 187. El Ministerio Público creó un manual único de cadena de custodia que yo recuerdo cuando se estaba diseñando hace más de 10 años. Yo le dije a una de las personas encargadas, tu invitado anterior, que era un amigo mío, Zair, yo le decía, Zair, ¿tú crees que nosotros tenemos actualmente la capacidad en Venezuela, tanto intelectual como operativa y logística, para implementarlo? Porque Venezuela es un país eminentemente criollo. Vamos a hablar que somos criollos. Somos latinos y nos encanta un reality show. Las Kardashian, Paris Hilton, Shakira cantándole a Piqué, que está de moda ahorita, ¿ok? Pero realmente podemos implementar la cadena de custodia, Lirio. Fíjate algo, la cadena de custodia es tan fundamental que en el caso de O.J. Simpson, esos vicios en la cadena de custodia sirvieron para absolverlo. Se creó Imagínate tú. una duda razonable, porque fíjate que en materia penal, y es algo básico, la causa probable debe ser superior a la duda razonable para Claro. obtener una sentencia condenatoria. Si la duda razonable supera la causa probable, obligatoriamente tiene que haber una absolutoria, porque la Claro. duda va a favorecer al reo. Y eso no es aquí en Venezuela, es hasta a nivel global. Mundial. La Claro. duda favorece al reo. Cuando hablamos de la cadena de custodia, y ahí viene el otro punto donde empieza el disenso con los expertos, policías, técnicos. ¿Es un sistema o es una garantía como tal? Obviamente es un sistema que está elaborado con un protocolo rígido, es un protocolo sistemático, científico, que se elabora esa cadena, esos pasos, ese camino, Claro. ese evidencia, desde que se ubica hasta que es llevada a juicio para ser valorada. Pero es una garantía, porque Claro. cuando el mismo Código Orgánico Procesal Penal venezolano, en su artículo 187 te dice, es la garantía legal, ya te está diciendo que es una garantía. Pero si nos vamos a algo más grande, vámonos al artículo 49 de la Constitución, que habla del debido proceso, y Claro. te dice el primero, las pruebas obtenidas con violación al debido proceso serán nulas. Y Nulas. si la cadena de custodia es una garantía, está dentro del debido proceso. Entonces ya tenemos que esa violación al debido proceso, que son las garantías del sistema de cadena de custodia,
crean esa duda razonable. Si aplicamos de forma rígida, Lirio, o de forma estricta, la cadena de custodia en Venezuela, ninguna evidencia o elemento probatorio cumple con los requisitos. Son No nulos. hubiere causa probable. No existiría. Porque fíjate algo, vámonos a un caso de homicidio. Un caso de homicidio. El primer eslabón de la cadena de custodia es la protección del sitio. Vemos todo muy bonito en la serie de televisión. Llegan y ponen una cinta amarilla que dice donde no pase escena de crimen. ¿Cierto o falso? Así es. Aquí en México, eso no existe en Venezuela. Aquí tú pones una cinta amarilla y se la roban y la ponen como trofeo en el cuarto de los muchachos. Aquí tú ves un cadáver en plena vía pública, todo el mundo lo abrazó, todo el mundo lo besó, lo peinaron para la foto de crónica policial, le cambiaron de ropa para que saliera bonito. ¿Cierto o falso? Así es. Y después le ponen una sábana encima. Hay un principio en criminalística, se llama principio de transferencia o intercambio, que es intercambio de fibras o elementos entre objetos. ¿Tú te imaginas todos los elementos que puede haberse intercambiado si tú abrazaste al cadáver o le pusiste una sábana encima? Una sábana donde se puede haber acostado miles de personas, donde pudieron haber tenido relaciones sexuales cualquier cantidad de personas, donde se acostó un perro, el vecino, y se transfieren al cadáver. Y hacen un barrido al cadáver. Todo se transfiere. Entonces, ¿cómo colectas evidencia? ¿Tú sabías que en materia criminalística la colección que haga tomarla o extraer la evidencia del sitio tiene que hacerse con guantes esterilizados de látex? Y por cada evidencia, un par de guantes diferentes. Si hay 10 evidencias en el sitio, son 10 pares de guantes para evitar esa transferencia de un elemento a otro o de un material a otro. Es que el problema de nosotros no es un problema de leyes. El problema es un problema de estructural y de funcionarios. Yo te oigo hablar a ti, entonces yo pregunto, ¿tiene tanta importancia la cadena de custodia? ¿Cómo es posible que el juez no le exija? ¿Cómo es posible que el órgano jurisdiccional, que está preparado, porque para eso ha sido formado, para ser juez penal, en cualquier delito, lo importante sea una cadena de custodia, no está la cadena de custodia, pero igual al hombre lo condena? Eso es una manera, a título de reflexión, y lo vamos a dar en un interrogante. Tenemos que hacer el próximo corte de solución final. Les recuerdo que conversamos con el abogado Ciro Camerlingo acerca de la importancia de la criminalística en el derecho penal. En otra parte de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Hoy conversamos de la ciudad de Caracas con el abogado Ciro Camerlingo acerca de la importancia de la criminalística en el derecho. Ciro, hemos llegado ya a los minutos finales. Muy complacido de tu explicación. Quiero entonces pues que termines la idea de lo que estábamos diciendo en el espacio anterior y bueno, concluya con tus recomendaciones en relación al tema. Fíjate, Lirio, lo que habla de la cadena de custodia y de esa falsa concepción que tenemos de la cadena de custodia. Actualmente vemos a diario una hojita que dice, esta es la cadena de custodia, que enseña la hojita, esta es la hojita de cadena de custodia. No, eso es una planilla de registro y remisión de evidencia. ¿Okay? Que dice, esta es la evidencia que mandamos para tal sitio. Eso no es la cadena de custodia. Fíjate algo, esa planillita dice que la evidencia la colectó Pedro Pérez y la fijó Juan González. Yo te invito a que busques en cualquier juicio, en cualquiera de los estados o circuitos judiciales de Venezuela. ¿En qué juicio ha ido a declarar al debate, al tribunal de juicio, el experto que colectó o el experto que hizo la fijación? No van. Ninguno. Porque parte de una falsa concepción es que aquí está la cadena de custodia. Y si la cadena de custodia dice que está bien, está bien. Señores, el papel aguanta todo. Claro. En todos los países del mundo, en todas las legislaciones del mundo, los expertos de cadena de custodia son los que van al juicio a decir con qué método abordó el sitio, cómo fijó la evidencia, cómo la colectó, en qué tipo de contenedor embaló y si es el adecuado, aplicando esos protocolos específicos de cadena de custodia. Si aquí los abogados defensores, tanto públicos como privados, solicitaran al Ministerio Público que fueran a declarar como elementos de prueba los funcionarios que aparecen en esa planilla de registro, eso sería
un golpe durísimo para el Ministerio Público, porque en el 90% de los casos habría vicios en la cadena de custodia. La cadena de custodia es fundamental para establecer ese principio de mismidad de la evidencia, que lo mismo que se ubicó en el sitio es lo mismo que se valoró en el juicio, sin ningún tipo de contaminación, alteración o modificación en su estructura o composición. Y eso pasa. Como yo decía, nuestro país no tiene cultura criminalística forense. Somos más bicharacheros, somos más a la parte latina, nos encanta una mujer llorando, Shakira insultando a Piqué. O sea, eso es lo que nos gusta a nosotros. Y no la parte técnica. Pero en Venezuela la criminalística, Lirio, es teórica. Aquí todo el mundo es doctor en criminalística, magíster en criminalística, pero no la saben aplicar, no la aplican. Tú quieres hacer molestar a un fiscal del Ministerio Público, solicítale diligencias de investigación. Sí. Es como si los insultaras en lo más sagrado para ellos. Pedirle, mira, practique una TD, practique una antiloscopia, los ofende. Y yo no entiendo el por qué. La ciencia, señores, los abogados como operadores en nuestro sistema de justicia, tenemos unas características. El abogado no va a colectar evidencia, el abogado no va a abordar sitios. El abogado tiene que pedir diligencias de investigación, ¿ok? Sobre la base de sus conocimientos científicos, pedirse al Ministerio Público fundamentando y argumentándola de forma proba, y después tiene que hacer preguntas en los interrogatorios durante el debate. En eso se centra la actividad del abogado. Porque esos abogados, yo soy criminalista, señores abogados que me escuchan, y se lo digo a mis alumnos durante años. Si usted es abogado y usted puede haber hecho 20.000 doctorados y PhD en criminalística, usted está en un juicio, usted es fiscal, acusador o defensor, y hay un señor que es matemático, experto en matemática, y dice 2 más 2 es 3, usted se tiene que quedar callado, porque el experto 2 más 2 es 3, y él lo dice, porque en Venezuela no tenemos esa contradicción de otros países, que la defensa lleva un experto y el fiscal lleva un experto, y ellos se matan entre sí. A la vez solo expertos, tú tienes que morir con lo que diga el experto en el juicio. Es por eso que tu labor como fiscal, como abogado, perdón, bien sea desde el punto de vista acusador o defensor hasta decisor, tiene que ser sobre la base qué pruebas o evidencias solicitaste, para qué las solicitaste y después las preguntas que tú vas a hacer. Porque tú no eres experto, porque tú no eres químico, físico, médico, tú eres abogado, amén de que lo seas como segunda carrera, pero tu función en ese estrado es como abogado. Entonces, hablar y hacer 20.000 cursos y tratar de controvertir a un experto que diga que 2 más 2 es 3, usted no puede hacerlo, por más que 2 más 2 no sea 3. Ese es el punto. Así es. Entonces, ahí vemos. Así es, y tú sabes, quiero hacerte, disculpa que te interrumpa, también que el abogado venezolano, ¿verdad? No está acostumbrado, no está familiarizado con las diligencias de investigación de acuerdo al delito que tú tengas. No es igual, Ciro, pedir diligencia de investigación en un homicidio, como acabas tú de decir, que pedir diligencia de investigación en una violación, o en una violencia sexual, o en una violencia psicológica. Entonces, eso también, no sé si es una falla de las universidades, no sé si es una falla del ejercicio profesional, pero tampoco estamos habituados a pedir diligencia de investigación. Otra cosa que tú acabas de decir es que son muy pocos los abogados que acostumbramos a llevar un experto que nos acompañe en un juicio, que lo podemos hacer. El día que nosotros empezamos, cada quien es su trabajo, y empecemos a mover, a remar todos en un sentido para mejorar, por supuesto, la administración de justicia, vamos a tener mejores resultados. Y claro, como dices tú, aquí no tenemos cultura criminalística, o sea, no tenemos. ¿Qué pedimos? ¿Qué piden los abogados cuando las mujeres son violentadas psicológicamente? No piden nada. ¿Sabe con qué se conforman? Con el examen que hacen en el 6CPC psicológico. Pero fíjate algo, esto que tú hablas de lo que se debe pedir. Fíjate, en todo delito hay un hecho y un sujeto. Okay. Tú tienes que establecer la relación de causalidad de este hecho y relacionarlo con este sujeto. Y eso no se vincula. Porque el ejemplo que yo te ponía en uno de los cortes anteriores, el abuso sexual, que es un delito tan mediático. Claro. O sea, Ciro abusó sexualmente de mí.
le hace un examen médico forense y dice, efectivamente, hubo relaciones sexuales porque tiene enrojecimiento en la vagina, Claro. inflamación y todo ese tipo de cosas, sexo reciente. ¿Qué estás demostrando? ¿Que la violó o que tuvo sexo? Que tuvo sexo. Pero lo que tú tienes que investigar es si hubo o no hubo consentimiento. Claro, es correcto. Porque el bien jurídico tutelado o protegido es la libertad sexual. Sexual. Y tú tienes que demostrar si hubo una violencia física, si hubo una violencia psicológica o hubo una sumisión química por algún tipo de narcótico. Yo siendo juez superior y me llegaba un caso, no, es que ella estaba en una fiesta, se rascó o se embriagó y tuvo sexo con Pedro Pérez, violación. Y tú me demostraste que estaba embriagada, no. Entonces, ¿cómo me vas a decir que no? O sea, tú me tienes que demostrar el vicio o cómo se vulneró el consentimiento? Claro. Si tú dices que yo disparé el arma, tú tienes que poner el arma en mi mano. Tú dices, él tenía la droga en el bolsillo, tú tienes que establecer que la droga estaba en el bolsillo. Yo le digo siempre a los defensores públicos en la escuela, muchachos, ¿ustedes han pedido alguna vez un barrido al interior del pantalón o al bolsillo para establecer que esa droga estaba en el pantalón? No, porque la experticia química lo que dice es que es droga, Claro. pero no te dice que esa droga estaba en el bolsillo de la persona. Así es. Eso es lo que tienen que pedir, es eso, establecer qué pasó y quién lo cometió. Pero por eso te digo Claro. que no estamos habituados a usar la criminalística en el derecho penal, porque tú acabas de explicar perfectamente durante el desarrollo del programa para qué sirve. Entonces, este programa, ojalá que las personas que lo vieron, los abogados y los estudiantes de derecho entiendan que hay que estudiar, cuando tú agarres un caso penal, pues entonces vamos a ver cuál es el caso, qué es lo que tenemos que solicitar, y a los amigos fiscales que no se molesten. Pero como tú dices, siempre se molesta cuando tú le pides, y sobre todo le pides, Ciro, diligencias que no son comunes. No todos los fiscales, pero algunos de ellos se molestan. ¿Cuáles son tus redes, Ciro, para que te puedan contactar porque estamos en los minutos finales? Bueno, por Instagram, Ciro-Camerlingo-, bueno, y Facebook, Ciro Camerlingo. Cualquier cosa pueden contactarlo por las redes sociales que acaba de dar, y es profesor universitario, es profesor también de la Escuela de la Defensa Pública y de los fiscales. Así que Ciro es una persona que de primera mano puede decir con propiedad que Venezuela le falta cultura criminalística. ¿Algo más que decir para culminar el programa, Ciro? Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, y como le digo tanto a los jóvenes, a las nuevas generaciones de abogados, hay que prepararse, no hay que en muchos casos ser humilde, lo que hablábamos en el intermedio. Los carnés no te dan conocimiento, te dan que tienes un cargo o ostentas un cargo específico, pero el conocimiento, la probidad te la da el estudio, la preparación y el camino y recorrido de esa experiencia porque los cargos siempre pasan, las personas se van y los cargos quedan. Entonces uno tiene que hacerse un nombre por lo de uno y no por el cargo que se ostenta. Claro, la conclusión final sería prepararse. El sistema de justicia, pues, los abogados del litigante, prepararse. Los jueces, prepararse. Y los fiscales, prepararse. Y también los defensores públicos, prepararse. Como te dije en el corte, pues, si cada uno de nosotros que formamos parte del sistema de justicia nos preparamos desde nuestro flanco, siempre vamos a ser un mejor país, porque va a redundar siempre en aplicar correctamente la ley. Creo que ya está todo dicho. No hay más nada que decir, sino muchísimas gracias por haberme acompañado, Ciro. Me encantó esta hora del programa y no será el último, será el primero de muchos. A ustedes, como siempre digo, bueno, abogados, preparémonos. Y como acaba de decir Ciro, olvidémonos de los cargos. Los cargos son sumamente transitorios. El invitado de hoy, pues, ha ocupado muchísimos cargos y quien modera este programa fue defensora pública penal de este estado por muchos años y bueno, puedo decir con propiedad que eso me sirvió simplemente para aprender el ejercicio de la profesión. Pero durante ese recorrido dejé muchos amigos y eso es una experiencia profesional. Así que los cargos no nos enfermen. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.